Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Prepárense porque hoy desentrañaremos la verdad de Serine y Kerem, Hande la culpable. Sí, han leído bien, vamos a poner sobre la mesa todos los rumores, las especulaciones y, si es posible, la verdad detrás de esta supuesta tensión entre estos tres grandes nombres de la actuación. Sabemos que ustedes aman estos chismes de celebridades tanto como nosotros, y este triángulo amoroso, o al menos lo que parece ser, ha capturado la atención de miles de fans. Así que, si son nuevos por aquí y les encanta estar al día con todo lo relacionado con sus actores favoritos, no olviden hacer clic en ese botón de ***, suscribirse *** y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle. Nos ayudan un montón a seguir creando contenido así para ustedes. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a empezar a desgranar esta historia. Como saben, Serine Sarıkaya y Kerem Bürsin son dos de los actores más populares y queridos de Turquía. Hemos sido testigos de su talento en numerosas producciones, y sus carreras han ido en ascenso meteórico. Hace un tiempo, la relación entre Serine y Kerem era una de las más comentadas y esperadas por el público. Compartían momentos, se apoyaban mutuamente en redes sociales, y se veía una química innegable en cada aparición. Los fans los adoraban como pareja y soñaban con verlos juntos tanto en pantalla como en la vida real. Su relación se consolidó ante los ojos del público, convirtiéndose en una de las parejas IT de Turquía. Las revistas del corazón, los blogs de entretenimiento y las redes sociales se llenaban de sus fotografías, de menciones a su complicidad y de la expectativa de un futuro juntos. Sin embargo, como suele suceder en el glamoroso, pero a veces turbulento, mundo de Hollywood o, en este caso, de la industria turca, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. De repente, los rumores comenzaron a circular. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, empezaron a especular sobre un posible distanciamiento entre Serine y Kerem. Las fotos juntos se volvieron escasas, los me gusta en redes sociales disminuyeron, y los comentarios sobre su relación pasaron de ser de admiración a ser de preocupación. Lo que antes era una fuente de alegría para los seguidores, se transformó en un nido de interrogantes. Cada ausencia pública se interpretó como una señal de crisis, cada silencio en redes sociales como una confirmación velada de problemas. La presión mediática, lejos de ser un aliado, se convirtió en un factor más en esta delicada situación. Y aquí es donde entra en escena nuestra tercera protagonista, Hande Erçel. Otra actriz turca de renombre, conocida por su belleza y su talento, y que, casualmente, también ha estado vinculada románticamente con Kerem Bürsin en el pasado, o al menos eso decían los rumores en su momento. La conexión entre los tres, o la falta de ella, se convirtió en el centro de atención. Las preguntas que empezaron a surgir eran muchas. ¿Qué había pasado realmente entre Serine y Kerem? ¿Hubo una ruptura? ¿Y qué papel jugaba Hande en todo esto? Hande Erçel, con su propia base de seguidores leales y una trayectoria destacada, se encontró de repente en el epicentro de un torbellino mediático, a menudo sin haber dicho una palabra al respecto. Los medios de comunicación turcos son expertos en tejer narrativas, y la de Serine, Kerem y Hande se convirtió en una telenovela en la vida real. Se hablaba de celos, de traiciones, de terceras personas. Algunas versiones apuntaban a que la cercanía de Kerem con Hande en algún momento pudo haber sido un factor en la supuesta crisis de su relación con Serine. Se tejían historias sobre encuentros fortuitos, sobre miradas cómplices, sobre posibles reconciliaciones que habrían puesto en jaque la relación existente. Otras, más escépticas, decían que eran solo invenciones de la prensa para generar clics y ventas. La necesidad de mantener el interés del público y de rellenar páginas llevaba a los medios a explotar cualquier mínimo indicio, cualquier sombra de duda, convirtiéndola en una historia de portada.
Para complicar las cosas, tanto Serine como Kerem, y en su momento Ande, han sido muy reservados con su vida privada. No son de esos famosos que comparten cada detalle de su día a día en redes sociales. Esta discreción, que muchos apreciamos, a veces deja un vacío que los rumores se apresuran a llenar. Y es precisamente en ese vacío donde florecen las especulaciones más salvajes. Su deseo de mantener un aura de misterio alrededor de sus vidas personales, si bien admirable, se convierte en un terreno fértil para la imaginación colectiva y para la creación de narrativas sensacionalistas por parte de la prensa. Analicemos las diferentes versiones que han circulado. Una de las teorías más populares es que la relación entre Serine y Kerem se terminó por motivos personales, y que Ande, como figura pública cercana a Kerem, se vio involucrada de forma indirecta, o quizás directa según algunos, en la narrativa mediática. Se especuló mucho sobre si Kerem y Ande habían retomado algún tipo de contacto o si existía una antigua chispa que se reavivó, causando incomodidad o tensión en su entonces incipiente o consolidada relación con Serine. Esta teoría se basaba en el hecho de que Kerem y Ande habían trabajado juntos previamente y habían sido vinculados románticamente, creando un precedente en la imaginación del público. Otra línea de pensamiento sugiere que la supuesta culpabilidad de Ande es, en realidad, una construcción de los medios. Quizás Serine y Kerem simplemente tomaron caminos separados por razones que nada tienen que ver con otras personas. La industria del entretenimiento es feroz, las agendas están llenas, las presiones son enormes, y a veces, simplemente, las relaciones no funcionan. Y en ese contexto, la aparición de Ande en la ecuación, por el simple hecho de ser una actriz conocida y haber tenido una historia previa con Kerem, la convirtió en el blanco perfecto para ser señalada como la causante. Se la convirtió en el comodín, en la excusa fácil para explicar una ruptura que, en realidad, podía tener raíces mucho más profundas y personales. Hemos visto a los fans divididos. Por un lado, están los que apoyan incondicionalmente a Serine y Kerem, y desean verlos felices, ya sea juntos o por separado. Estos seguidores, a menudo llamados shippers de la pareja, prefieren creer en una historia de amor que supera los obstáculos, o en una separación amistosa y madura. Por otro lado, están aquellos que, quizás por afinidad con Ande o por simple afán de drama, se inclinan a creer las versiones que la señalan. Estos grupos, a menudo ávidos de conflicto, encuentran más emocionante la idea de un triángulo amoroso o de una intervención externa. Es un juego de percepciones, alimentado por fragmentos de información, fotos de paparazzi y comentarios anónimos en Internet. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde las opiniones se enfrentan y las teorías conspirativas florecen. ¿Qué podemos inferir de todo esto? Primero, la complejidad de las relaciones humanas, incluso para personas que viven bajo el escrutinio público. Las relaciones son intrincadas, llenas de matices, y rara vez se reducen a explicaciones simplistas. Segundo, el poder de los medios de comunicación para crear y moldear narrativas, a menudo basadas más en el sensacionalismo que en la verdad objetiva. La búsqueda de titulares y la explotación de las emociones del público son motores poderosos en la industria del entretenimiento. Y tercero, la tendencia del público a querer encontrar un villano o una causa clara para cualquier problema, especialmente en el ámbito de las relaciones personales de las celebridades. Los seres humanos tendemos a buscar respuestas claras y a menudo simplificamos situaciones complejas. Hemos buscado declaraciones oficiales, entrevistas a profundidad, y la verdad es que ninguno de los involucrados ha salido públicamente a confirmar o desmentir categóricamente las especulaciones sobre una ruptura o la intervención de Ande. Esta falta de información concreta es lo que alimenta aún más el misterio y permite que cada quien forme su propia opinión. La ausencia de declaraciones oficiales crea un vacío que es rápidamente llenado por la especulación. La cautela de los artistas ante la exposición de su vida privada, si bien comprensible, deja a los fans y a la prensa en un limbo de incertidumbre.
Por ejemplo, si revisamos las redes sociales de Seriney, vemos que su enfoque principal está en su carrera, en sus proyectos, en su estilo de vida. Sus publicaciones suelen estar relacionadas con su trabajo como actriz, sus campañas de moda, sus viajes y su bienestar personal. Lo mismo ocurre con Kerem, quien a menudo comparte su pasión por el surf, sus proyectos cinematográficos y televisivos, y mensajes positivos sobre la vida y el crecimiento personal. Ande, por su parte, también se muestra muy activa en su carrera, promocionando sus dramas y películas, y dedicando tiempo a causas benéficas que le apasionan. Es difícil encontrar pistas definitivas que confirmen las teorías más escabrosas, como encuentros secretos o mensajes codificados. Sus perfiles en redes sociales, aunque públicos, son cuidadosamente curados para proyectar una imagen profesional y personal coherente. Sin embargo, hay un detalle que no podemos ignorar y es que, en el mundo de la actuación turca, las amistades y las colaboraciones son muy comunes. Es muy posible que Seriney, Kerem y Hande se conozcan, compartan círculos sociales, e incluso se apoyen mutuamente en sus carreras. La industria del entretenimiento turca, aunque vasta, es también un ambiente relativamente pequeño donde las conexiones son importantes. Las oportunidades de colaborar en proyectos, de asistir a eventos juntos, de compartir espacios sociales son frecuentes. Esto no significa necesariamente que haya un conflicto o un triángulo amoroso. La industria es relativamente pequeña, y es natural que las estrellas interactúen. La coincidencia de talentos y la proximidad geográfica facilitan la formación de redes de apoyo. El título La verdad de Seriney y Kerem, Hande la culpable, es una pregunta retórica que nos invita a reflexionar. ¿Podemos realmente señalar a Hande como la culpable de algo sin pruebas sólidas? Probablemente no. En el ámbito de las relaciones personales, especialmente en el de las celebridades, la verdad rara vez es blanca o negra. Lo más probable es que la historia sea mucho más compleja y personal de lo que los medios nos quieren hacer creer. La simplificación mediática de una situación compleja puede ser perjudicial. Quizás la verdad sea que Seriney y Kerem tuvieron una relación que, por diversas razones, llegó a su fin. Las rupturas son parte de la vida y pueden ocurrir por multitud de motivos: incompatibilidad de agendas, diferentes visiones del futuro, presiones externas o simplemente una evolución natural de los sentimientos. Y quizás Hande, por estar en el radar público y tener un historial de rumores con Kerem, fue convenientemente señalada como el factor externo, como el villano que facilitó la ruptura. O quizás, y esta es una posibilidad que a menudo se olvida, todos están en buenos términos y simplemente han decidido mantener su vida privada alejada del foco público. La posibilidad de que existan relaciones cordiales y maduras entre ellos, a pesar de los rumores, es una opción que a menudo se pasa por alto en la vorágine del sensacionalismo. Lo que sí es innegable es que tanto Seriney como Kerem son profesionales excepcionales. Han demostrado su talento una y otra vez en la pantalla, cautivando audiencias tanto en Turquía como a nivel internacional. Su dedicación a su arte es evidente, y su capacidad para sumergirse en personajes complejos y darles vida es admirable. Independientemente de lo que haya sucedido en sus vidas personales, su legado como actores sigue creciendo y consolidándose. Y lo mismo podemos decir de Hande Erçel, quien ha conquistado a miles de fans con su carisma, su belleza y su trabajo constante en producciones de gran éxito. Su trayectoria es un testimonio de su talento y perseverancia. Reflexionando sobre todo lo que hemos hablado, podemos decir que la verdad en estos casos suele ser esquiva. La información que llega al público a través de los medios es a menudo filtrada, manipulada o directamente inventada. Lo que vemos en los titulares, en las redes sociales, e incluso en las fotos de los paparazzi, son solo destellos de una realidad que rara vez se revela en su totalidad. A veces, la mejor estrategia es observar, disfrutar del talento de estos artistas en sus producciones, y permitirles tener su espacio personal.
La empatía y el respeto por la privacidad son fundamentales, incluso cuando se trata de figuras públicas. Hemos llegado al final de este intrigante tema. Como hemos visto, la historia de Seriney, Kerem y And está envuelta en rumores y especulaciones, y determinar quién es culpable de que es una tarea casi imposible sin información verídica. Lo que queda claro es el poder de los medios y las redes sociales para crear narrativas y la tendencia del público a querer desentrañar la vida privada de sus ídolos. Lo más sensato es enfocarnos en su trabajo, en su arte y disfrutar de sus talentos en la pantalla, dejando que sus vidas personales sigan su curso lejos del circo mediático. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de las celebridades turcas y que esta conversación les haya parecido interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande tuvo algo que ver? ¿O piensan que es solo una invención de la prensa? ¿Qué tan importante creen que es la vida privada de los actores para los fans? Déjenme sus comentarios abajo quiero leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa para nosotros y para el resto de la comunidad. Y antes de irse, si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido similar, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartirlo con sus amigos que también aman el mundo del espectáculo, especialmente el turco, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para que seamos cada vez más en esta comunidad. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.